abrir las Biblias a Salmo 84. Salmo 84. Vamos a leer de la palabra de Dios. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder. Verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias que nosotros tenemos el gran privilegio de estar en tu casa, con tu pueblo, por todos los siglos que ya han pasado en la historia de la iglesia. Y ahora mismo no podemos entrar en la casa de Dios, no podemos congregarnos por causa de esta crisis, pero tenemos el privilegio de estar en casa con nuestras familias o contigo, Padre, adorándote, buscándote. Pero nuestras almas anhelan por el día cuando podamos estar en tu presencia como iglesia, como pueblo de Dios de nuevo. Pero gracias que estás con nosotros todos los días. Muéstranos lo que quieres mostrarnos de tu palabra ahora. En el nombre de Jesucristo. Amén. En la vida hay cosas que necesitamos y hay cosas que queremos. A veces las cosas que queremos no son iguales con las cosas que necesitamos. Quiero helado, pero necesito verduras. Quiero ser flojo, pero necesito trabajar. Quiero comprar un nuevo sistema estéreo, pero necesito ahorrar mi dinero. No podemos hacer todas las cosas que queremos. Hay otra categoría de cosas que ambos queremos y necesitamos. Quiero comer y necesito comer. Cuando estoy cansado, quiero dormir. Necesito dormir o mi salud sufrirá. Es genial cuando algo que queremos y algo que necesitamos se coinciden. Salmo 84, encontramos una situación así. Este salmo tiene que ver con la adoración de Dios. Es una cosa que ambos queremos y necesitamos. El Dios verdadero es tan hermoso, tan majestuoso, tan grande, tan poderoso, tan eterno, que es infinitamente digno de recibir toda la adoración
y la alabanza. La adoración es una necesidad para nosotros, pero debe ser lo que queremos también como creyentes, como hijos de Dios. Debe ser algo que buscamos en la vida. Queremos adorar y alabar a nuestro Dios. Pero por otro lado, nos falta este deseo para adorar a nuestro Dios. A veces tenemos corazones fríos que no quieren adorar a Dios. Pero ¿cuál es el fin del hombre? El Catecismo Menor dice en pregunta número 1, ¿cuál es el fin principal de la existencia del hombre? Y la respuesta, el fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Aquí encontramos algo que es tanto una necesidad como un deseo. Debemos adorar a Dios como hijos de Dios. Y queremos adorar a nuestro Padre, aunque a veces nos falta una pasión grande para nuestro Dios. Es porque vivimos en un mundo caído y nuestros deseos están afectados por la caída, por el pecado. Nosotros tenemos que buscar a Dios y pedirle que Él nos cambie, que Él nos dé un deseo para estar en su presencia siempre, para adorarle, para congregarnos como la iglesia, como el pueblo de Dios. Estamos viviendo en un mundo de muchos desafíos, de pruebas, de dificultades. Y hay veces cuando no podemos alcanzar los profundos de nuestra experiencia religiosa por causa de nuestras circunstancias. Ahora tenemos que reunirnos en casa. Si alguien vive con usted, está en casa con usted, ustedes pueden juntarse. Si todos ustedes son creyentes y adorar a Dios juntos. Pero no es la misma cosa que estar en la iglesia con toda la congregación adorando a Dios. Y ahora no podemos estar en la iglesia. Creo que también en este salmo encontramos una situación parecida. Encontramos una situación cuando el salmista quiere ir al templo en Jerusalén, pero no puede. Capaz que hubo un problema, capaz que estuvo en exilio, o tuvo una prueba grande, o capaz que estuvo en una guerra, no sabemos. David, el rey, experimentó eso cuando huyó de su hijo Absalón, quien se rebeló contra David. David tuvo que huirse afuera de Jerusalén, escondido de su hijo, quien estaba tratando de matarlo. Y él no pudo entrar en el templo para adorar a Dios. Por la primera vez en muchos años no podía hacerlo. Nosotros también no podemos entrar en la congregación del Señor ahora. Estamos esperando por el día cuando podemos hacerlo de nuevo. Y hoy en día no tenemos un templo, pero tenemos la iglesia, tenemos la congregación de los santos, de los creyentes, y nosotros nos congregamos juntos para adorar a Dios, adorarle, alabarle, recibir por la fe lo que Él quiere darnos, de su gracia, de su amor, de su misericordia, mostrándonos, alimentándonos de su palabra y de los sacramentos en la iglesia, en los cultos. En realidad, Jesucristo mismo es nuestro templo y somos como el pueblo de Dios, somos el cuerpo de Cristo. Sí, en un sentido no necesitamos la iglesia. Estamos parte de la iglesia universal. Pero en un sentido
muy importante y crítica. Tenemos que irnos a los cultos para estar con el pueblo de Dios, adorándole como su pueblo. Es diferente, es única. Y creo que este pasaje da ánimo a quienes que se falta un deseo fuerte para adorar a Dios. Es la verdad que muy a menudo nosotros no queremos adorar a Dios. Queremos pasar nuestro tiempo mirando la televisión o la computadora, nuestros celulares, buscando Facebook. Pero la iglesia es muy importante para nuestro crecimiento y para la gloria de Dios también. Nosotros debemos querer asistir a los cultos de la iglesia. ¿Por qué? Porque ese es el único lugar y la única manera en cuando podemos como el pueblo congregarnos en el sentido de buscar a Dios como el pueblo del pacto. Cuando nos reunimos como iglesia, estamos buscando el Dios del pacto, que hizo un pacto con nosotros como el pueblo de Dios. Y es en ese lugar, en ese momento, cuando el Señor ha prometido que Él va a reunir con nosotros de una manera especial. Y este pasaje nos instruye que debemos querer eso también. Pero bueno, vamos a examinar por lo menos 4 calidades en cuanto a Dios que nos anima, nos enseña quién es Dios con respecto a este tema de adorando a nuestro Dios. Y el primero es que Dios, o el templo de Dios, la presencia de Dios, es nuestro hogar verdadero. Dios es nuestro hogar verdadero. En el versículo 1 leemos: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Las moradas de Jehová se refieren al templo. Cuando el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento quería adorar a Dios, el lugar de la presencia de Dios estuvo en el templo. Y los peregrinos viajaban de diferentes lugares para alcanzar el templo, para adorar a Dios y para presentar los animales para hacer sacrificios, para adorar y alabar a Dios. Y nota que el salmista hace una declaración muy fuerte aquí. Dice: cuán amables son tus moradas. Es muy fuerte. Tiene un poco de cariño aquí. Cuán amables. Es un lugar de amor, de un Dios amable, un Dios que nos ama. Nosotros amamos al Señor también. En el versículo 2 notamos también la pasión del salmista. Es la misma pasión que queremos tener también en nuestros corazones. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Todo su ser quería a Dios. Todo su ser, dice: mi alma, mi corazón y mi carne cantan a Dios vivo. Esa palabra cantar puede significar también gritar. Puede referirse a cantar a Dios con voz alta o gritar de pasión para Dios. Es la misma pasión que queremos tener para Dios. Hermanos y hermanas, tenemos esa pasión. Queremos gritar a Dios, gritamos a Dios, cantamos con gozo a Dios, con pasión, buscando al Señor. Todo nuestro ser, la carne, la alma, el corazón. La casa de Dios aquí, las moradas de Dios, el templo, es un lugar de belleza, amor y cariño. De hecho, la NBI traduce el pasaje así: cuán hermosas son tus moradas, cuán hermosas.
es un lugar de belleza. ¿Qué vemos en el versículo 3? Vemos también que la casa de Dios es un lugar de protección y de pertenencia. Dice, aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Vemos un lugar de pertenencia, un lugar de protección, donde el pájaro se siente cómodo para poner sus bebés en el templo, cerca de los altares de Dios. Y el salmista está diciendo aquí que estos pájaros tienen el privilegio de estar en la presencia de Dios. Y Él quiere estar donde están ellos, en la presencia de Dios, adorándole con gozo, con energía, con pasión, con amor, reconociendo quién es Dios, que Él es Dios todopoderoso, el Dios lleno de amor, lleno de gracia, lleno de misericordia, un Dios fuerte, un Dios hermoso. Y usted y yo tenemos que adorar a Dios así también, reconociendo que Él es hermoso. Él es digno de nuestra alabanza, de toda la gloria. Él es digno. Los pájaros ponen su nido allá y nosotros queremos ponernos también al lado de ellos, adorando al Dios vivo, el Dios del universo. Y el versículo 4 dice, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Es un lugar de bendición y nosotros somos bendecidos cuando nosotros moramos en ese lugar, en la casa del Señor. Cuando pasamos tiempo en la casa de Dios, somos bendecidos y nosotros vamos a alabarle siempre. Nosotros tenemos el privilegio, como creyentes, como hijos de Dios, para asistir a los cultos, para involucrarnos en las reuniones de la iglesia. En estos momentos estamos en la presencia de Dios, adorándole y alabándole. Nosotros debemos aprender a hacer eso. Nosotros debemos valorar esos momentos con el Señor y con el pueblo de Dios. Es un lugar de bendición donde hemos encontrado un hogar verdadero. Es un hogar para nosotros como creyentes. ¿Usted quiere morar en los atrios de Dios? Los atrios que eran parte del templo, afuera del templo, el lugar donde los israelitas iban para adorar y para orar y para buscar a Dios, porque solo los sacerdotes pudieron entrar adentro para sacrificar a los animales, para cubrir los altares con la sangre, para cubrir los pecados de su pueblo. Nosotros queremos entrar en los atrios de nuestro Señor siempre. Queremos irnos a los cultos, queremos estar con el pueblo de Dios. O estamos flojos, estamos cansados, queremos estar en casa, preferimos dormirnos de mañana o de tarde, preferimos hacer nuestra propia cosa. No, hermanos y hermanas, debemos buscar a Dios pidiéndole que Él nos dé un deseo para estar en su presencia siempre. Y es muy importante que estemos en la casa de Dios con su pueblo. Y no solo en casa solo. Sí, podemos experimentar la bendición y la gracia de Dios en nuestras devociones personales y en la adoración familiar también en casa con nuestras familias. De hecho, esas cosas son muy importantes para nosotros como cristianos, como creyentes. Pero aún más importante es para estar en el templo del Señor, con su pueblo, reuniéndonos con el Dios del pacto que nos
bendice siempre. Bueno, el Señor y el templo del Señor es nuestro hogar verdadero, pero también es nuestra fuerza verdadera. Nuestra fuerza verdadera. Mira conmigo al versículo 5 que dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. El hombre que confía en el Señor y pone su confianza dependiéndole en el Señor por sus fuerzas, está bendecido, hermanos. Nosotros como creyentes dependemos en el Señor. Nosotros somos débiles aparte de nuestro Dios. ¿Qué dice Jesús? Jesús dice que nosotros no podemos hacer nada aparte de Él. No podemos hacer nada. De hecho, la Biblia nos dice que no podemos aún respirar el aire que respiramos sin la fuerza del Señor. Dependemos en el Señor por el aire que respiramos. Dependemos en el Señor por los alimentos que comemos. Dependemos en el Señor para nuestras fuerzas todos los días. No podemos hacer nada aparte de nuestro Dios. Tenemos que poner nuestra fuerza en Él. Y cuando hacemos eso, estamos bendecidos. Y dice aquí en la segunda parte, en cuyo corazón están tus caminos. ¿Qué significa eso? Probable se refiere a los peregrinos que estaban viajando de todas las partes de Israel para viajar a Jerusalén, para participar en los festivos y para participar en la adoración del Señor allá en Jerusalén. Y ellos tuvieron los caminos, las carreteras en sus corazones para alcanzar el templo. Y aunque el salmista no pudo alcanzar el templo en este momento, él tuvo un deseo para alcanzar el templo. Nosotros podemos hacer la misma pregunta. ¿Tenemos el deseo para entrar en la adoración, en la presencia de nuestro Dios, en los cultos de adoración? Aunque no podemos hacerlo, tenemos el deseo ahora. Estamos esperando el día cuando podamos hacerlo de nuevo. Tenemos una pasión para Dios. Estamos confiando en Él por nuestra fuerza. Y esos caminos, tenemos que buscar esos caminos. Están en nuestros corazones, pero también, dice en el versículo 6, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los peregrinos tuvieron que pasar por un valle muy seco. Esa palabra puede significar lágrimas o puede significar un tipo de árbol. Los traductores de la Biblia están divididos en cómo traducirlo, pero la palabra parece como las dos palabras. Pero el punto aquí es que ellos tuvieron que pasar un valle muy seco. Tuvieron que trabajar muy duro para hacer pozos, para cambiar ese valle de un lugar seco a un lugar con agua. En el camino a Jerusalén, tuvieron que pasar por esas pruebas, esas dificultades, para alcanzar el lugar donde iban a adorar a Dios. Nosotros también tenemos que luchar para alcanzar los cultos. Más que estamos muy cansados de mañana o de tarde, no queremos irnos a la iglesia, a los cultos. O podemos, capaz que
cuando queremos sentarnos como familia de tarde o algo, todos los días para adorar a Dios juntos como familia, estamos muy cansados o preferimos mirar la televisión o buscar el internet o lo que sea. Pero es muy importante, nosotros tenemos que luchar, tenemos que perseverar, tenemos que tener en nuestras mentes que es un compromiso para nosotros. Los peregrinos pasaron por los valles secos. Nosotros también tenemos que hacerlo. Y al llegar en el templo, al llegar en la presencia de Dios, que sea en el culto de adoración o en adoración familiar o nuestros devocionales personales, al alcanzar en este lugar, cuando estamos en la presencia de Dios, adorándole, buscándole, escuchándole por medio de la palabra de Dios, orando, vamos a ser bendecidos. Vale la pena para nosotros. Él va a reunir con nosotros en esos momentos. Y Él va a cambiarnos. Él va a desarrollar nuestra fe. Él va a darnos la fuerza que necesitamos. Pero es un proceso. No sucede en un día. Tenemos que perseverar dependiendo en Dios por las fuerzas en nuestro peregrinaje en este mundo, en nuestros caminos todos los días. Y los caminos secos se convierten en fuentes de agua viva para nosotros. Pues hermanos, también vemos nuestra tercera consideración aquí, que tiene que ver con nuestro escudo verdadero. Nuestro escudo verdadero se encuentra en los versículos 8 y 9. Dice: Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. El salmista comienza de orar. De repente comienza de orar a Dios. ¿Por qué? Por supuesto es porque estaba muy lejos del templo del Señor. Y él quería alcanzar el templo para estar con el pueblo de Dios, para adorar a Dios en su presencia de nuevo. Y él pidió a Dios, él ruega a Dios, él suplica a Dios que él pudiera estar en la presencia de Dios. Nosotros también tenemos que rogar a Dios, tenemos que buscar a Dios. Nota el lenguaje fuerte aquí, en la oración. Dice, usa palabras como oye, escucha, mira, pon los ojos. Él suplica al Señor. Nosotros también tenemos que suplicar a nuestro Dios para entrar en su presencia, para darnos, para abrir la puerta, para estar en su presencia. Y el versículo 8 menciona nuestro escudo. Dios es nuestro escudo y en realidad este escudo puede referirse a Dios mismo o a su ungido aquí. Nota en el versículo 8 menciona, en el versículo 9 menciona el ungido, y el ungido en esa época era un sacerdote, una persona que tuvo un oficio, un sacerdote, un profeta, un rey, porque fue ungidos para servir en ese oficio, para servir a Dios y al pueblo de Dios. Y el salmista, muy probable, era un sacerdote, un rey, un profeta. Y está buscando a Dios que Él abre la puerta para adorarle. Pero llama el ungido o Dios o los dos el escudo. Pero
Con certitud vemos en el versículo 11 que Dios se llama vuestro escudo. Por eso Dios es nuestro escudo. Y aunque la persona que tiene el oficio es un escudo en un sentido, últimamente Dios es nuestro escudo. Como los pastores. Jesucristo es nuestro pastor. Pero hay pastores en la iglesia que cuidan a las ovejas en la iglesia. Son subpastores, bajo del pastor Jesucristo. En este sentido, el ungido era un escudo. Pero Dios es el escudo verdadero. Y esta palabra ungido nos recuerda de Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra ungido en el hebreo es la misma palabra para Mesías. Y Jesucristo es el Mesías y fue ungido no solo como sacerdote, no solo como profeta, no solo como rey, pero él tiene los tres oficios: sacerdote, profeta y rey. Y Jesucristo mismo es nuestro escudo y murió en la cruz por nosotros y cumplió la ley por nosotros, y Él es nuestra esperanza. Y todos los que confían en Él pueden ser salvos. Él es el protector de su pueblo. Él es el escudo de su pueblo, el escudo verdadero. Amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo mismo nos ama y nos cuida siempre. Mientras estamos en este mundo, en el peregrinaje de este mundo, de sufrimiento, de pruebas, de dificultades, Dios está con nosotros. Jesucristo está con nosotros. Tenemos la esperanza que vamos a estar con Él para siempre. Él nos ama y nos cuida. Bueno, la última cosa que vemos en este pasaje es nuestra bendición verdadera. Nuestra bendición verdadera. En los versículos 10, 11 y 12. El versículo 10 dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. La presencia del Señor es el mejor lugar de todo el mundo. Es el mejor lugar. Es el lugar más hermoso. Estar en los atrios de Dios es tener las bendiciones más importantes. La bendición de tener compañerismo con el Dios vivo, compañerismo con Dios mismo para siempre. Eso es nuestra bendición como creyentes. Y si tú no conoces al Señor, tú puedes confiar en el Señor Jesucristo ahora mismo. Tú puedes pedirle el perdón. Pon tu confianza en Él. Pídale que Él te perdone y Él va a perdonarte. Y tú puedes tener ese escudo, esa bendición, ese lugar con el pueblo de Dios. El versículo 10 dice: escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. ¿Has estado con alguien malvo? ¿Has estado en la presencia de una persona grosera, mala o cruel? Eso es una situación miserable, hermanos. No queremos estar con una persona cruel o mala. Aunque viviríamos en un palacio, vivir con alguien así sería tormento, en realidad. Pero ¿qué pasaría si Dios te permitiera pararte en la puerta de su hogar? ¿Qué pasaría, hermanos? Nosotros somos hijos de Dios, somos los invitados, no tenemos que quedarnos afuera en la entrada de la casa, en la puerta. Pero tenemos la invitación de entrar en la casa de nuestro Señor, adorándole,
recibiendo de su gracia, de sus riquezas, alabándole. Nosotros somos miembros de la casa, nosotros somos miembros de la familia de Dios. No somos los mendigos que llegan a la puerta pidiendo las cosas de la familia, pero somos parte de la familia. Ya tenemos las riquezas de la casa. Pertenecemos al hogar de Dios. Y es nuestra bendición verdadera. ¿Y por qué? Porque es tan bendición. ¿Por qué es una bendición tan grande? ¿Por qué? Porque dice en el versículo 11, porque sol y escudo es Jehová Dios. El sol, ustedes reconocen que el sol es una fuente de rayos que nos da vida, calor, que provee para la vida, la energía para las plantas, que alimenta la tierra. El sol es una fuente que necesitamos. También parece que el sol arde eternamente. Sí, en realidad sabemos que el sol no es eterno. Va a morir algún día. Pero Dios es el sol del universo en un sentido. Dios es el sol que nos da la vida para siempre. No va a morir, es eterno. Dios es eterno. Y Él nos da sus rayos de su vida, de su amor, de su protección, de su gozo y bendiciones que nunca va a fallar. Nunca van a fallar. Amados hermanos, disfrutemos de los rayos del Señor. Disfrutemos de los rayos del Señor siempre, todos los días. Cuando tengamos la oportunidad, vamos a la iglesia, vamos al culto. Queremos congregarnos juntos, pidiéndole, buscándole a Dios en la oración, todas las semanas. Por ahora, queremos congregar en casa, con nuestras familias, o en nuestro dormitorio, con Dios mismo, leyendo la Biblia, buscando a Dios, adorándole. Hermano o hermana, ¿tu alma anhela a Dios? ¿Tu alma anhela a Dios? ¿Tienes un deseo fuerte para congregarte de nuevo con el pueblo de Dios? Creo que al considerar quién es Dios y la belleza que encontramos en la casa de Dios, el gozo, la bendición, un lugar de pertenencia, vamos a querer estar en la presencia de Dios. Eso va a cambiar nuestros corazones. Es la gracia de Dios que nos cambia. La belleza del Señor. La bondad de Dios. La misericordia de Dios que nos cambia. Nos dirige al arrepentimiento, como dice Pablo en el Nuevo Testamento. Porque Dios es un Dios amable. Nos ama, nos trata de nosotros en una manera cuidadosa. Es muy amoroso para nosotros. Y nosotros tenemos que buscar a Dios durante esta crisis, recordando que Él es nuestra única esperanza. Queremos concluir con una cita de Agustín. Y Agustín era uno de los grandes teólogos de la iglesia primitiva. Pasó las primeras partes de su vida en el pecado y era un rebelde contra Dios. Se entregó al pecado sexual, participaba en una secta mala, negando la verdad de Dios. Y su mamá era una cristiana y oraba por él siempre. Dios cambió el corazón de él, y Agustín se sometió a Dios, encontrando su descanso en el Señor. Esto es lo que escribió en su obra grande, Las Confesiones de San Agustín. Dice: con todo quiere alabarte el hombre,
pequeña parte de tu creación. Tú mismo le excitas a ello, haciendo que se deleite en alabarte. Porque nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. La pregunta que queremos preguntar de nosotros mismos es que hemos encontrado nuestro descanso en la presencia de nuestro Dios. Hemos encontrado un lugar de descanso, un hogar de pertenencia, de bendición. Oremos. Padre, Hijo y Espíritu Santo, estamos agradecidos que tenemos este lugar, que Jesucristo mismo ganó el lugar para nosotros. Por medio de morir en una cruz hace tantos años, que Él dio a su vida por nosotros. Gracias que está obrando en medio de nosotros hoy en día también. Y que tenemos un lugar en el cielo para siempre. Ayúdanos a pasar por el valle seco. Y te pedimos que sea convertido en agua vidas para nuestra vida. En el nombre de Jesucristo. Amén.